lo que estábamos comentando en la clase anterior, no olvidemos de que sin instrumentos en cualquier lugar, mira, en el tema de gestión tenemos que tener indicadores, ¿no? Índice de avance. ¿Qué cosas son los indicadores, por ejemplo, ¿no? En sistema de gestión, ustedes van a trabajar mucho en esto, ¿no? Eficiencia, eficacia, la productividad, efectividad, disponibilidad, confiabilidad, mantenibilidad, todos los indicadores. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Está bien que existen, pero tengo que diseñar, le voy a entrar a ustedes así porque ustedes tienen muchos temas de cursos de gestión, van a tener más adelante seguramente. Entonces van a tener ustedes que medir el proceso, van a tener que medir la producción, medir el nivel de gestión, medir el inventario, ¿no? O sea, van a ser medidas, para eso hay que diseñar algo, diseñar indicadores. Si bien es cierto que existen indicadores generalizados como la confiabilidad, eficiencia, eficacia, pero esos indicadores tienen que estar adaptados al tipo de proceso, al tipo de producto que se elabora, al tipo de gestión que se está realizando, ¿no? La eficiencia, por ejemplo, todos conocemos, bien conocido, ¿no? Todo lo que nosotros podemos lograr como productos, como servicios, respecto a la materia prima, a los insumos, respecto a todo lo que nosotros entregamos, ¿no es cierto? ¿En qué medida aprovechamos? Eso es lo que te mide la eficiencia, ¿no? Entonces, pero para eso no basta con decir la eficiencia es esto. Tenemos que diseñar para nuestra organización, para el tipo de proceso, para el tipo de producto que se elabora. Hay que diseñar ese indicador. Gracias a ese indicador podemos medir algo. ¿Qué mides? ¿Cuánto de merma, ¿no? Se produce, o sea, sale en este proceso, ¿no? Por ejemplo, si voy a elaborar 100, elaboro, a ver, le voy a ingresar una cantidad de recursos y voy a tener unos tantos productos, ¿ok? Entonces, en el camino, pues, no he elaborado todos los productos, he perdido más o menos dos, entonces tendré mi eficiencia 98%, algo así, ¿no es cierto? Entonces, hay que minimizar esa merma. Entonces, tengo que medir para saber cómo estoy, para decir, oye, estoy en 80%, en 70%. No se olviden que en uno de los trabajos que se le ha dejado a algunos compañeros de ustedes, o algunos que están presentes, hablamos de factor de carga. Si dice, estoy trabajando con un factor de carga de 50% todo este mes, estamos desperdiciando lo que le llamamos disponibilidad de planta, ¿no? ¿Por qué? Estoy trabajando solo con el 50%. O sea, tengo mayor disponibilidad, pero no la aprovecho todo. Entonces, estamos midiendo cómo estamos. Entonces, en la instrumentación física del proceso ahora, tenemos también estos instrumentos, que no basta saber qué es un manómetro, qué es un termómetro, sino qué tipo de manómetros vamos a utilizar para tal o cual proceso. ¿Ok? Entonces, a eso vamos. La clase anterior lo que hemos visto es en términos genéricos, qué sé yo. Ahora, ¿por qué instrumentación? Desde el primer día de nuestro curso hemos visto sistemas de transmisión. Tenemos motor, sistema de transmisión, tenemos los equipos que se mueven. O sea, la idea es que vean desde ese punto de vista. Acá tienes, por ejemplo, el motor, ¿ok? Acá está el motor eléctrico. Tienes el sistema de transmisión, que está acá, por engranaje, vamos a suponer, y por aquí está, a ver, acá grande, chiquito, grande, ya. Por aquí está la máquina, por ser una bomba, sistema de transmisión, motor. A ver, ¿qué necesito medir en el motor? Necesito medir cuánto de voltaje está ingresando con un multitester. Para eso necesito un voltímetro.
necesito amperímetro, necesito cómo está la resistencia del motor. Si está debilitado porque hay sobrecalentamiento, eso se va a quemar y se va a ver un corto, voy a quemar una fase. Para eso hay que estar midiendo la resistencia, lo que le llaman en la planta le llamamos a megar, dice. ¿Por qué? Porque estamos midiendo la resistencia en ohmios, que se representa por omega, y por eso le llaman la gente, le dicen, vamos a megar constantemente. ¿Ve? Los instrumentos, y no solo eso, vamos a ver si la velocidad que me está dando es lo que está allí, lo que dice velocidad nominal. Entonces tengo que tener un tacómetro. Fíjate en el instrumento, un tacómetro para medir las RPM. Ahora, para medir la potencia puede ser directo, puedo calcular con el amperaje que está ingresando. El amperímetro me va a dar, el voltímetro también me va a dar una lectura y con eso puedo calcular la potencia. Pero muy paralelo a ella existen instrumentos también que pueden medir, ¿no es cierto?, cuántos watts está generando este motor, cuánto watts ingresa y cuánto watts sale, ¿no? En los sistemas de transmisión ya hemos visto que hay que medir, hay que calibrar el tamaño del engranaje, la holgura entre engranaje y engranaje, hay que medir el ancho, etcétera. Y en la bomba hay que medir, pues, qué sé yo, la presión con que sale con un manómetro, el volumen, con el flujo volumétrico, o sea, con lo que le llaman caudalímetro, hay que medir las RPM con un tacómetro, hay que medir el nivel de vibración que tiene la bomba, ¿no es cierto? O sea, todo ese tipo, mira, aquí nomás tenemos instrumentos, en todo el sistema de transmisión. En las fajas, para medir la tensión de la faja, hay que medir con un profundímetro, ¿no? Hay que medir un nivel, está muy lleno de instrumentos. Ahora, en los sistemas neumáticos, ni qué decir, lleno de instrumentos de extremo a extremo. En una planta industrial, cualquier equipo, cualquier tubería, 50 tuberías que llega aire, puede llevar aire comprimido, puede llevar oxígeno, puede llevar petróleo, gas natural, puede llevar agua, puede llevar, qué sé yo, diferente. Todas estas sustancias de trabajo tienen sus controladores que se llaman las válvulas, ¿no? Y al lado de la válvula siempre está un instrumento para ver con qué presión tengo ese flujo. Si estoy hablando de vapor, no solo la presión, sino la temperatura. Tengo que poner ahí un termómetro. Ahora, ¿qué tipo de termómetro? Fíjese, ¿qué tipo de voltímetro? ¿Qué tipo de amperímetro? A ver, en el termómetro, ¿qué voy a poner? Un termómetro digital, un termómetro analógico, voy a poner los pirómetros clásicos, voy a poner un termómetro tipo reloj que le llaman. ¿Qué rango de medida va a tener? Si va a estar de 0 a 80 grados centígrados, o puede ser desde 100 grados centígrados hasta 200 grados centígrados para vapor. ¿El manómetro en qué rango va a estar? ¿Ah? De 10 a 50 PSI, va a estar de 10 a 200 PSI, va a estar de 500 a 1000, de 500 a 5000 rango. No sé si he hablado demasiado para que nos podemos centrar. ¿Qué es instrumentación? ¿Qué importancia tiene el medir? Es como el médico. Si no nos mide, no puede diagnosticar. Vamos al médico, nos da una receta de lo que es, ¿no es cierto?, del tipo de examen que nos quieran hacer. ¿Qué nos van a medir? Hay medidas, indicadores que te miden el nivel de glucosa que podemos tener en la sangre. En función a eso nos van a recetar algún, ¿no es cierto?, algún medicamento para medir si la tienes presión alta, tienes presión baja. Ustedes han visto que siempre nos han sometido para medir los pulsos, ¿no? Para medir la presión. Es un manómetro. Ahora, que sea un manómetro diferencial o qué sé yo, ya es un tipo de manómetro.
Así que, señores, estamos llenos de los instrumentos en todos los sistemas. Por ejemplo, hablando de los indicadores de gestión, por ejemplo, son herramientas, son instrumentos de medida, también se le conoce. ¿Listo? No sé si hasta aquí tengan alguna inquietud que ustedes pudieran, para poder aclarar o complementar algunos puntos. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar donde nos hemos quedado la clase anterior. Hemos visto estas partes de aquí, instrumento, que es una variable, variables, tipos, instrumentos, tipo de instrumentos, ¿no es cierto? La función que cumplen los instrumentos, es su clasificación. Acá yo diría por su función. Yo podría ponerlo acá, clasificación, por la función que cumplen, por el tipo de aplicación, dónde, cómo, podemos decir, y por el nivel de tecnología que se maneja. A ver, los termómetros digitales, ¿no es cierto?, que tenemos ahora en comparación con los termómetros que teníamos, por ejemplo, los pirómetros, ¿no?, que necesariamente tenía que estar en contacto. Por ejemplo, por su tecnología, para medir el nivel de voltaje o la temperatura, voy a llamarlo mejor, por ejemplo, de un transformador que está pues en un poste así, ¿no? Qué sé yo, en un poste está acá el transformador, en una plataforma, ¿no? Acá están los cables eléctricos, viene, sale, baja, etcétera. Había que trepar con escaleras especiales, el personal tenía que ir con toda su protección, el PP, protección personal, ropa, ¿no? Ropa de trabajo, y con todos los instrumentos, ¿no? Para poder seccionar, le llamábamos acá. Tenían que seccionar, ¿no es cierto?, los interruptores y de esa manera, con un instrumento, medir la temperatura. Hoy día el trabajador o la persona que trabaja en esto, desde el piso, desde que está abajo, puede medir la temperatura, ¿no? Con un termómetro tipo láser, ¿no? Pueden medir la temperatura. Se hace constantemente esa medida, eso le llamamos nosotros en los ensayos, en las pruebas termográficas, ¿no? La termografía utiliza ese tipo de instrumentos. Pero eso ya estamos hablando de una tecnología mucho más actualizada, más superada comparativamente con lo anterior. Eso no quita de que hay muchas empresas que siguen trabajando con las medidas clásicas, etcétera. No siempre, no todas las empresas están en el mismo nivel tecnológico, ¿no? Ahora, ¿desde dónde vamos a medir? Por ejemplo, acá estamos midiendo de acá abajo, no estamos directamente. Hay medidas remotas que se hacen. O en el tablero principal, por ejemplo, usted tiene una llave maestra en la planta industrial. Usted puede estar midiendo, usted está lejos del almacén donde están abasteciendo de materia prima para la planta. Están lejos de un mezclador, ¿no? Normalmente, ¿qué hacíamos antes? Ir al mezclador, medir todos los indicadores, o sea que todos los indicadores, todos los parámetros, ¿no? Con los instrumentos necesarios, como tal motor, la bomba, la mezcla, el pH, etc. Todo ese sistema a través de sensores puedes medirlo desde una cabina. Ahí no quita todo. Usted desde Lima, vamos a suponer de Lima, pues está yendo unos camiones, por ejemplo, por la selva, ¿ya? Se va a Chachapoyas, ¿no? Qué tristeza, bueno, me acordé de Chachapoyas, toda la zona de la provincia, ¿no? Departamento de Amazonas que ha sufrido este terrible fenómeno natural, ¿no? Entonces, bueno, hay la zona que están muy alejadas. Por ejemplo, los camiones de Ranza que están viajando y de otras empresas de cierto nivel de tecnología, desde Lima puedo medir y decirle al operador, señor, ¿sabe qué? La temperatura de su motor está muy alta. Debe estar máximo en 180 grados Fahrenheit. Pero
en este momento tienes en 193, 95. Seguramente usted está con una velocidad de 60, pero está en segunda, ¿no? De caja de cambios. Entonces, fijas, desde Lima le puedes dirigir y decir que usted no debe ir en segunda. Si está a esa velocidad, tienen que poner en tercera. Entonces, si va a ir a segunda, el camino está escabroso, baje la velocidad a unos 30, 35, porque si no va a sobrecalentar el motor, como en este momento está sucediendo. Desde Lima lo puedes hacer comando. ¿Cómo trabaja en la gran minería? Desde una central, el sistema VIPS, ¿no? Están controlando la velocidad, la temperatura, la presión, de temperatura del agua, del aceite, del lubricante, del sistema hidráulico, la cantidad de combustible, todo de un lugar centralizado. A eso estamos hablando por su localización. Ya, el día martes, bueno, hemos avanzado, pero ya tenemos el marco y le estamos dando los ejemplos donde, cómo se realiza, ¿no? Nosotros cuando empezamos recién, cuando en el Perú solamente había 3 empresas, 3 ¿sí? Máximo equipos de 100 toneladas, cuando llegó equipos de 85 toneladas a Perú, ¡wow! Era un monstruo, era esto, ¿qué tal los ingenieros que empezaron a trabajar para armar los equipos, todo sistema eléctrico, ¿eh? Son equipos eléctricos, o sea, motor diésel, un generador eléctrico, un convertidor, un convertidor para corriente continua y motores en cada rueda, nada de sistema de transmisión de engranaje, no. Ese tipo llegaron de maquinaria, el famoso Electra Hall. Y así muchos equipos en la industria, pero pasaron el tiempo, cada vez se iba sofisticando. La instrumentación para medir cada vez otra tecnología. O sea, hemos pasado con la tecnología anterior, por ejemplo, el teléfono que ustedes usan hoy día tan natural, a mi colega, un geólogo, están en el campo, y él decía, siempre repito y me acuerdo, nunca me olvido, alguna vez vamos a tener un aparato así, de este tamaño, agarró una piedra el geólogo, decía, y nos vamos a comunicar de acá, que estamos en la mina 4300, estamos lejísimos de la capital, Trujillo, qué sé yo, Arequipa, Lima, y te vas a comunicar con tu familia. Y el costado que estaba su amigo le dio un cocacho por hablar tonterías. Estás soñando, seguramente no has dormido bien, porque nosotros trabajamos con radio Motorola, ¿no? Motorola por radio, un circuito cerrado en 3 frecuencias, ¿no? Cada frecuencia para cada grupo de trabajo. Entonces, fíjese lo que habla, para llamar por teléfono, el mejor avance era el satelital. Había que ir a una cabina de Entel Perú, ¿no? Y hacer cola y decir, señor, que das un papelito el número del teléfono que vas a llamar a la capital o a un lugar, y hacías tu cola. Una vez que han conseguido la llamada, te pasaron. O sea, esto, cuando hablo de instrumentación, ese tipo de avance tecnológico que ustedes están viendo cada día es lo que sucede en las empresas. Pero la diferencia, ¿cuál es? El teléfono que usan la mayoría ya no están usando teléfonos antiguos, algunos que será, pero eso no entra a la estadística, y teléfono moderno. La mayoría utiliza teléfono digital. Entonces casi está estandarizado. Sin embargo, en el sistema de producción, usted va a las empresas, muchos todavía siguen trabajando con los instrumentos antiguos, siguen trabajando con equipos que ya es difícil automatizar, que me sale más caro, sigo así. O sea, se va a encontrar con todo lo que años atrás se hacía y con algunos con la modernidad que se tiene. Hay más variedad en ese aspecto, a diferencia del teléfono o del laptop que todos tenemos o computadora, que casi son todos, uno un poquito más, un poquito menos, que tienen más recursos, ¿no? Entonces en los equipos no sucede eso. ¿Listo? Bien. Bueno, eso es lo que hemos estado viendo acá, justamente todo lo que estamos viendo en los sistemas de producción. Acabo de comentar todo respecto a esto. Los instrumentos en cada punto.
no solo uno. Balanzas, por ejemplo, la fábrica de galletas, de caramelos. Entonces, ¿sabes? Un caramelito, ¿cuánto es? 1 gramo, ¿no? O 2 gramos, no lo sé. Hay que medir eso. En los laboratorios, para las pastillas, miligramos. Por eso usted ve, esta pastilla de 500 miligramos, de 500. Oiga, tiene que ser exacto. Unas balanzas sensibles electrónicas, no, controlado electrónicamente, ¿ok? Para poder medir ese peso. Es un instrumento. En cambio, para comprar papa ahí en el mercado, le digo 2 kilos de papa o 4 kilos, me puede dar, pues estoy 5 gramos más, 5 gramos menos, o 10 gramos más, 10 gramos menos, no le hace. Ese instrumento, esa balanza, no tiene nada que ver con las balanzas que se trabajan en los sistemas productivos, ¿no es cierto? Entonces, en todos los puntos de los sistemas de producción están las... Bueno, voy a terminar algunos puntos para poder darle un marco genérico a esto. Ya espero que me hayan, mi objetivo era centrarlos donde los instrumentos pues tienen que tienen su trabajo, la importancia que se le tiene que dar, no sean los instrumentos, hay que calibrar, y no solo eso, hay empresas, muchas empresas, no es poco, dedicadas exclusivamente a instrumentos. No solo a comercializar, sino a dar servicios. ¿Qué tipo de servicios? Van a unas plantas industriales que no disponen de instrumentos de cierto nivel, van y hacen un mapeo general y hacen un barrido en las medidas. Van tomando datos porque tienen instrumentos y le dan ese informe, bueno, a los directivos de la empresa, a los ingenieros que trabajan allí, etc. Porque no disponen de las herramientas sofisticadas, pues, la empresa, ¿no? Para ellos. Entonces, hay empresas que tienen que dan este tipo de servicio y van a diferentes centros de producción a dar sus servicios con instrumentos de última generación. Eso también es una forma, o sea, tercerizar el barrido de nuestra información. ¿Ok? Bien, entonces, hay 1000 formas, no hay justificación para no medir, no controlar. Incluso hay software, por ejemplo, SimFluid se llama uno para medir todos los sistemas de fluidos de una planta industrial, ¿no? Donde ya allí está calculado prácticamente el software, si es que lo implementan en la empresa, aparte de tiene instrumentos incorporados dentro del software. O sea, te está midiendo el volumen, la temperatura, qué sé yo, pero ¿a través de qué? Tienen que estar instalados estos sistemas. No tanto, el sensor no está instalado para la computadora en tal software, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay sensores que están captando las variables, ¿no es cierto? Y los software que están instalados en los equipos, pues están conectados, tienen una conexión, pues ya muy particular, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí nosotros podemos ver que los sensores pueden ser independientes o pueden estar perteneciendo a un circuito. No se olviden que cuando les hice un ejemplo, creo que les puse un ejemplo, donde teníamos, por ejemplo, una tubería, ¿no es cierto?, que está conduciendo aire comprimido, puede ser gas natural, o puede ser petróleo, o puede ser también un sistema productivo X que estamos pesando, lo que fuera, cualquier proceso, ¿no? Acá tenemos un sensor que va a captar la variable, por ejemplo, me interesa la presión y me interesa el flujo volumétrico, caudal. Entonces, vamos a suponer que la presión va a captar aquí, va a captar, por ejemplo, 25 psi, ¿no? 25 psi, el sensor está captando. Ahora, ¿qué tipo de sensores? ¿Cómo lo captan? Ese es otro tema. De ahí llega a un sistema, un aparato electrónico que le llamamos el transductor. Es como un traductor, transductor. Esta variable física la transforma en variables eléctricas electrónicas. Me va a hablar de milivoltios,
miliamperios. ¿Por qué? Porque esta lectura que le voy a dar al PLC, o sea, a los controladores, o sea, al cerebro, mejor dicho, del sistema, ¿no es cierto? Le voy a dar solamente, entiende este idioma, en miliamperios, milivoltios, miliohmios, qué sé yo. Entonces ellos van a, acá está instalado el software, hace el, como dice, va a cranear acoplado acá. Hay diferentes equipos, ¿no? Pero esto es lo básico. Entonces, este de acá le da una señal, una orden, mejor dicho, al actuador. Puede ser una válvula, un cilindro, un motorcito, qué sé yo, a un actuador. Y este actuador va a enviar, va a regular la presión, va a cerrar, mejor, o puede ser una válvula, va a cerrar, va a estrangular, va a abrir más la válvula, qué sé yo, o lo va a cerrar completamente, no lo sé. Entonces, todo este circuito, y en cada punto hay instrumentos. Entonces, acá está el sensor, el que capta, el que va a captar la variable física en este caso, ¿no? Entonces ya sabemos, acá están los sensores, ¿no? Es como un... Todavía acá esta fotografía que les estoy poniendo del lado izquierdo son los sensores un poquito antiguos, ¿ya? El que está a la derecha es un, se figura sensores un poco más ya modernos. Entonces, estos van a captar, ¿no es cierto? Esa variable, ¿no es cierto? O sea, la cantidad, ¿no? En magnitud. Entonces, pueden captar muchas variables, ¿no? Presión, temperatura, flujo volumétrico, la intensidad del sonido en decibeles. Van a captar, cuando dicen nivel de agua, están captando, pues, si puedo tener un rango aquí, ¿no? Si el nivel de agua baja acá, el sensor está captando y actúa, manda una señal para la válvula actuador para que abre la válvula y va llenando nuevamente, etcétera, ¿no? ¿Ok? Ahora, los tipos de sensores, por si acaso, son pues, muy variables, tipos de sensores, como dice acá, mecánicos, inductivos, ultrasónicos, pero los clásicos, por ejemplo, los sensores, ¿no? Por ejemplo, aquí que nos está manifestando, en mecánicos tienes cantidad de posición, ¿no? De posición es como una faja transportadora, le vamos a poner un sensor ahí, lo que va a hacer el sensor es captar todos los metales. De repente acá hay trigo, qué sé yo, y por ahí se ha roto una bisagra, un pernito, una tuerquita, y no lo va a ir, va a la molienda. Ese pernito no lo va a moler. Así como en la lavadora, cuando usan, ¿no? Muchos lavan los pantalones, los sacos, qué sé yo, y se han olvidado de sacar tal vez alguna llave, que se le quedó una llavecita, se le quedó algún elemento, una moneda, por ejemplo, pequeña, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos que ingresan a la lavadora, a la centrifugadora, al rotor, le causa daño, ¿verdad? Causa, pues, puede malograr, no va a realizar un trabajo que corresponde y pues estos equipos se van a malograr antes de tiempo. Entonces, en la faja transportadora se ponen sensores, en este caso puede ser sensores de posición, ¿ya? Que solamente lo que hace es captar, ¿no es cierto?, que hay un metal acá, ¿no? Ahora hay sensores, por ejemplo, magnéticos, ¿no? Que capta, por ejemplo, acá y más adelante está un elemento, un magneto que capta. Entonces, este sensor capta que hay un metal acá y más adelante la faja le manda una señal a que este es un actuador, activa, ¿no es cierto? Se energiza, crea un campo magnético y a ese metal lo detiene acá, lo capta y ya no pasa. Entonces, tantas formas. Por eso es muy bueno el control para tener si se quiere decir, la fortaleza en nuestro sistema de producción, ¿no? O sea, tiene sensores eléctricos, acabamos de hablar para medir voltaje, qué sé yo, ya no es necesario como los instrumentos antiguos que le puedo poner necesariamente con un caimán, un cocodrilo que le llaman, que voy a pegar. Ahora, por ejemplo, tenemos para medir, para megar, por ejemplo, en la planta, para medir la resistividad de los cables, porque si hay baja resistividad, significa si hay una sobretensión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se va a quemar.
¿no? Si hay un cortocircuito, hoy qué rapidito esa parte que está más flaco, más desgastado, plum, y por ahí, pum, se va a seccionar, ¿no es cierto? En cambio, ahora, por ejemplo, existe unos anillos, así, anillos, ¿no? Este es el cable, un anillo, no está en contacto, solo está cubriendo. Y eso sirve para trabajar también en zonas donde hay que medir, por ejemplo, en los cables, en los winches, ¿no? De todos los ascensores que ustedes conocen, qué feliz, ¿no? Todos entramos al ascensor. Un botoncito, abres, subes, pero nadie nos preocupamos cómo es el sistema de seguridad por dentro, ¿no es cierto? Entonces, a esos cables, ¿qué pasa si está desgastado y cuando estamos en el 19º piso, se rompe el cable y ¡fuan! Adiós, ya estamos con San Pedro. ¿Se dan cuenta? Entonces, permanentemente hay que hacer unas evaluaciones, eso se llama los ensayos no destructivos eléctricos, y que con esos equipos sin contacto podemos estar midiendo, ¿no? Cómo está el cable. Si hay un puntito que está roto, está corroído, ya, hay que tomar acción, hay que cambiarlo, hay que cortarlo. Generalmente los cables vienen con una longitud mayor en el tambor, de tal manera que si hay un punto que se llama el se corta, se jala y se va cortando hasta un límite, por supuesto, ¿no? Entonces tienes acá para medir, ¿no? Todo ese tipo de sensores magnéticos. Acabo de comentarle que va a haber crean siempre un campo magnético, ¿no? Para poder captar una variable determinada, ¿no? Sensores térmicos, cantidad para medir las temperaturas, para medir el nivel de conductividad que tiene un determinado material, ¿no? O sea, tenemos mucho de estos tipos, ¿ya? Bueno, los dispositivos, siempre hemos hablado. ¿A qué le llamamos dispositivo? Yo creo que al instrumento también le podemos llamar dispositivos, ¿ok? Claro, son dispositivos ¿de qué? De medida. Son dispositivos para medir las variables. Sin embargo, vamos a medir, ¿qué se llama dispositivo? A todos los elementos, la valvulita, los filtros, los controladores, los pesostatos, los enfriadores, los precipitadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, todos los elementos que nos sirven para poder son dispositivos. Dispositivos eléctricos, dispositivos mecánicos, dispositivos magnéticos, etcétera, ¿no? Acá está el transductor que hemos comentado, el transductor. Recibe señal de entrada, transforma la señal, ¿no? A otro tipo de variable. Alarmas son instrumentos como si tuviéramos la alarma del reloj o en la computadora o ¿no? En el celular para despertar o una alarma, ¿no es cierto? Pero la alarma no le podemos igualar, decir que es lo mismo que el despertador, porque el despertador solamente te puede decir, oye, a las 6 en punto me despierte, va a sonar, ¿no? Le decimos una alarma, va a sonar. Lo que va a sonar es la campanilla, por decir, ¿no? Va a accionar un sistema de sonido. Pero la alarma viene a ser, generalmente lo consideramos warning, cuando dice, no, cuidado, atención, ¿no? No. Estamos pasando por un lado y comienza a salir una fuga de gas, ¿no? Industrial, un acetileno, por ejemplo, está pasando una fuga. Entonces la alarma capta, y comienza. Esa es una alarma que te está diciendo, un momentito, warning, dice, ¿no? En inglés siempre, pues. Entonces, una alarma es que te avisa, te dice, por ejemplo, un trabajador que está a 3 de la madrugada, su turno es de noche, tiene sueño, porque es una hora que hay que tener mucho cuidado. En las cabinas, ¿qué hay que poner? Una alarma, porque la persona ni bien hace así, dobla, inmediatamente suena la alarma. La alarma cumple, por ejemplo, diríamos 3 funciones. Uno, avisarle al operador, oiga, un momentito, usted está durmiendo. Otro, avisar a la central, a los controladores para ver, al supervisor, por ejemplo, ¿no? Y lo otro sería que justo está con un sensor conectado para un sistema que si es necesario para detener el móvil, sea un equipo, una grúa, sea cualquier equipo donde se necesita un operador. ¿No es cierto? Entonces, todo ese tipo de cuestiones, ¿no?
El controlador, pues como su nombre mismo le dice, ¿no? Lo que va a hacer es, por ejemplo, abrir, cerrar, va a regular de repente la presión, la temperatura, el voltaje, qué sé yo, ¿no? Por eso en las casas ya modernas, hoy en el día, el código eléctrico del Perú ha cambiado bastante, se ha modernizado y para bien, ¿cierto? Ya tenemos nosotros seccionadores diferenciales, aparte de solamente cuando hay un cortocircuito, ¡pum!, actúa y salta, lo que dice la cuchilla, lo que llamamos antes, hoy día ya no lo usamos mucho la cuchilla. Entonces, todos esos instrumentos hacen de que pues el sistema de control sea mucho más, ¿cómo le puedo decir? Más exacto, más cercano, más seguro, diría, etcétera. ¿Ya? Bueno, y acá está el actuador, el famoso que siempre se ha hablado en el circuito. Después de que sale de la señal del PLC, generalmente le manda una orden al actuador, ahí está, dice, recibe órdenes, ¿no? Para poder accionar, ¿no? Dependiendo del tipo de trabajo que realiza, ¿no? ¿Ok? Indicador. Mientras van tomando lectura, a ver, mientras van tomando lectura, voy a llamar la lista. Ya, jóvenes, a ver, primero voy a borrar esto. Ya, entonces van tomando lectura de lo que es la referencia, la precisión. Bueno, esto, lo que estamos poniendo acá, no sean los únicos, ¿eh? Usted ve un librito, hay un librito que se titula Mecatrónica, o hay otro que dice Control de Procesos. Ahí van a encontrar en los primeros capítulos de Control de Procesos el tipo de instrumentación. Pero el tipo de instrumentación, cuando lo diseñan, ustedes van a ver muchas variables electrónicas, cálculos matemáticos, qué sé yo. No se asusten por eso. Eso es tema ya de los profesionales de esa área. ¿Ya? Nosotros lo que tenemos que aprender es cómo usar. Es como si un metalurgista nos habla tanto. A ver, ¿de qué curso estamos hablando, por ejemplo? Claro, de los materiales, ¿no? Nos va a hablar, por ejemplo, del eje, del engranaje, ¿no? Ah, te va a decir, mire, usted tiene tanto por ciento molibdeno por esta razón, esta es la solubilidad que ha habido, es un, ¿cómo se llama? Sistema binario de este equipo con estos dos elementos que le van a dar la fortaleza a este engranaje en cuanto a la resistencia. Tal vez no lo vamos a entender, pero ¿qué hacemos nosotros? Yo voy a utilizar el engranaje, el material que me están brindando. Me dicen, oye, este tiene tanta resistencia y punto. Igualito en los instrumentos. Yo debo saber los instrumentos, para qué me sirve, cómo voy a seleccionar para tal o cual rango de medida, etcétera. ¿No? Ahora, cómo están diseñados, cómo actúan, cómo es la orden que dice acá, les recibe la orden a través de señales, ¿no? Analógicos, a través de señales discretos, variables discretas, analógicos, etcétera. Ya ese es un tema seguramente, del profesional de ese tipo, ¿ya? No se asusten por eso cuando ven un libro, porque los libros de instrumentación, el ZEUS, por ejemplo, tiene mucha demostración, es que no solamente es para nosotros el sistema de producción, sino también eso lo ven los electrónicos, también lo ven los mecatrónicos, los mecánicos, etcétera, ¿no? Entonces, así que no hay que asustarnos cuando vemos este tipo de libros, ¿ya? Nosotros es cómo utilizar y conocer los instrumentos. Alarcón. Alarcón Amado. presente. Alarcón presente. Amado. Presente, profesor. Berríos. Presente, profesor. Blanco. Presente, profesor. Bocanegra. Presente, profesor. Buitrón. Callata. Presente, profesor. Campos. Presente, profesor. Cárdenas. Castro. Checa. Presente. Cristóbal. Presente. Enciso. Presente, profesor. Hernández. Giral. Presente, profe. Grados. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Grandes. Presente, profesor. Wilca. Presente, profesor. Lino. Presente, profe. Martínez.
Presente, profesor. Morales, Presente, profesor. Obregón, Presente, profesor. Pari, Presente, profesor. Paucarí, Presente, profesor. Pinedo, Presente, profesor. Porras, Presente, profesor. Pozo, Preciado, Presente, profesor. Profesor, Pozo presente. Déjalo, mi micro está apagado. Pozo presente, ¿verdad? Sí, profesor. Gracias. Ya. Preciado, Presente, profesor. Pulido, Preciado. Preciado Pulido, presente. Preciado, profesor, presente. ¿Qué pasa? Usted dice presente, triste, pues, tiene que estar contento, mi estimado. Usted ya está medio ingeniero, usted está feliz ya, contento ya. Muy bien, Preciado, Brian. Pulido, Pulido, presente. Quispe, Presente, profesor. Ríos, Rojas, Rojas, presente, profesor. Roque, Rosales, Rosales presente, profesor. Silva, Soto, Presente, profesor. Tito, Presente, profesor. Trucios, Velarde, Velarde presente, profesor. ya, ok. A ver, por aquí hay algún chat. A ver, alguien que no dijo presente. Buitrón, profesor. Ya, Buitrón, Mota, presente. A ver, otro. Profesor Pari, ¿se escuchó? ¿Quién? Pari. Claro que sí, presente, Ah, dice. ya, Sí. ya, profesor, Ok. gracias. Sí. Yo cuando no escucho es muy bajo, siempre les voy a decir, a ver, por favor, creo que no lo escucho bien, siempre, no se preocupe. Siempre, aunque no se escucha, por ejemplo, como yo pongo a ver, les voy a comentar, no sé si es bueno que ustedes sepan eso, ¿ya? Yo a veces pongo aquí la lista donde dice participantes y a veces no se puede escuchar, pero ves el parpadeo ahí del micrófono. No sé si me dejo entender. Entonces eso me ayuda estamos hablando de instrumentación, ¿ah? Tengo un instrumento A, instrumento B. Si el A se malogró, está instalado en serie. Eso todavía no hemos hablado, está instalado en paralelo. Es cuando ustedes ponen su despertador. ¿Qué pasa si ponen a las 6 en punto de la mañana? Sonó y no se despertaron. ¿Qué hacen? A ver. ¿Qué hacemos? ¿Nada? ¡Wow! A ver, le voy a preguntar. El primero que está acá, Aaron Fernando Cárdenas. ¿Qué hace si usted pone a las 6 y usted no se ha despertado? ¿Qué debe hacer para esa contingencia, ingeniero? Estamos hablando de su despertador, de su celular. Este es el que mejor conoce. ¿Qué haría? Avisar, tal vez, profesor, o hacer avisar que hay... Avisar al vecino si a las 6:05 no me ve, que no le paso la voz, usted viene y me rompe la puerta. No, avisar al equipo de seguridad, me imagino. Claro, no, pero en tu mismo instrumento, ¿no? En el mismo instrumento tienen recursos ustedes, bueno, pues a las 6. Ya, vamos a poner 6 en punto, es levantar, le pongo pues 5:55, 5:58, a las 6, 6:05, por decir, ¿no? En algún momento, pues ya tanto que me fastidia, me despertaré, ¿no? O sea, siempre asegurarnos, ¿no? En el despertador, por ejemplo. En cambio, los despertadores antiguos, no sé si han visto con sus campanas ahí. Usted ponía las 6 y el que se despierta saltaba de susto hasta el techo, porque sonaba tanto que ya era imposible no despertarse. Mira, ¿cómo hacemos en el trabajo cuando se hace guardia? Y hay personal que tiene que 3:05 de la mañana tiene que hacer una tarea. Otro personal a las 4:30.
Mira, todas esas cosas tienen que programar, ver de qué manera asegurar de que ese personal no se quede dormido. Se quedó dormido, bueno, pues le castigarán por quedarse dormido, qué sé yo, pero el responsable es usted. Algo te van a decir la gerencia, no señor, funciona o no funciona, a mí no me pongas peros. Usted es el responsable, tiene que haber diseñado un sistema de seguridad para que ese personal esté despierto. Cosas, ya lo van a ver, no se preocupen, ¿ya? Bien, eso es el instrumento, ¿ya? No sé si tienen algún comentario respecto a lo que hemos estado viendo, jóvenes. Bien, voy a continuar con estos puntos, sin embargo, siempre les tendré que darle una sugerencia, ya no por una cuestión académica simple, sino por una cuestión ya profesional, que ustedes nunca dejen de mirar el tema de instrumentación. Si bien es cierto, todo es importante, conocer la instrumentación es sumamente importante, más todavía. Acuérdense ustedes de que hace poco por esta pandemia que hemos estado pasando, nos recomendaban que cada uno de nosotros podíamos tomarnos algunas medidas, algunas pruebas, ¿verdad? Había que tener algunos indicadores, pequeños instrumentos. Usted va a ir a OCA, va a haber cantidad de instrumentos para que las personas puedan verificar. En la casa, por ejemplo, puedo tener algún familiar, qué sé yo, un paciente y que hay que estarle controlando el nivel de temperatura, la presión, el nivel de glucosa en la sangre, etcétera, y muchos más otros temas. Entonces, son instrumentos, ¿ya? Entonces, la instrumentación, todos los días estamos en el bolsillo con un instrumento, que es nuestro celular. No solamente nos sirve para transmitir los datos, sino es un instrumento de alarma, de alerta, perdón. Bien, indicadores. Hemos hablado al inicio de indicadores de gestión, ¿no es cierto? Que nos van a, no voy a decir nos van a indicar, pero ayuda a ver, que nos van a, es una herramienta, ¿no es cierto? Que nos dicen cómo estamos caminando. Por eso, caminando me refiero en el sentido de la parte administrativa, la parte de gerencial, qué sé yo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, cuando vemos, siempre tenemos que tener lo que le llamamos un promedio. Yo voy a tener, por ejemplo, dice, la temperatura de una persona debe estar en 37, por decir. Todos sabemos. ¿Qué cosa es esto? Este es el nivel de referencia. Si estás muy arriba, ya estás saltando, le estás mirando a San Pedro. Si estás muy abajo, también San Pedro te está mirando. Te está mirando, no te digo nada más. Nos está mirando, diría. ¿No? Entonces, ¿qué le llamamos esto? El famoso set point, el nivel de referencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nivel de referencia, por ejemplo, de un nivel, ahí les he mostrado más arriba, les he mostrado el nivel de referencia, por ejemplo, cuando tenemos un tanque de agua en la casa. Cuando el nivel está arriba, pum, manda una señal y corta, desenergiza la bomba. Cuando el agua está ya bajando, pum, actúa el sensor y energiza la bomba y funciona y comienza a llenar el tanque. Ese tanque de casa, por favor, llévenlo a la industria, donde tienes tanque de gas, tienes tanques que están llenos de materia prima, por ejemplo, maíz, puede ser trigo, cebada, otros granos que sirven para elaborar los productos, a una industria de pinturas, tienes tolvas, ¿no? Tanques ahí de pinturas de polvo, tienes agua, tienes aditivos, tienes colorantes, todos los sistemas. Ese nivel de referencia. Ahora, ¿con qué nivel de exactitud? Dice, haces una medida de un eje, dice, más menos ¿cuánto? 4 pulgadas de diámetro, más menos 5 milésimos. 0,05 milésimos de pulgada. Listo, más menos. O sea, pueden medir 4.005 o 3.9 y picos.
9995. ¿No es cierto? Entonces, ese es el nivel de exactitud. Pero dice, eso es para los ejes que van a estar con ajuste. Pero para los ejes que van a trabajar con una chaveta, con un asegurador, nada más 4 pulgadas más de diámetro más menos 0.05, 5 centésimos. Se acabó. Menos exacto no me interesa. Igual, en la superficie, yo puedo tener rugosidad así, o puedo tener una rugosidad así. El RMS, rugosidad media superficial, más menos 0, a ver, más menos ya no 0, sí, 0.02 micrones. Esto es, más menos no me interesa porque esto va a trabajar en contacto con otro elemento. Esto va a ser la puerta externa. Así que más menos 4 micrones. Listo. Micrones, no se olviden. Un micrón es la milésima parte de un milímetro, ¿eh? Estamos hablando. Entonces a eso se refiere el nivel de exactitud, ¿no? Precisión, ¿con qué? Muchos confundimos a veces la exactitud con la precisión, ¿no? ¿Qué tanto está, no es cierto? ¿Cómo le puedo decir? ¿Qué tanto está cerca al diseño que hemos hecho para ese punto? ¿No es cierto? Bueno, ¿qué tan sensible es de moverse la señal? Si hay mucha vibración, la medida de la presión que vas a tomar va a ser un poquito no tan preciso, pero si está estable sin vibración va a ser exacto, como cuando el tacómetro utilizábamos, ¿ves? Tacómetro, ¿qué cosa? Para medir las RPM de los motores, porque en la planta industrial lleno de motores jóvenes, ¿qué tanto me está entregando RPM? En función de eso va a ser mi programación de planta. Nuestro tacómetro era como un chupón cónico y un reloj así, y lo pegamos al eje así en esta dirección, así. Lo están viendo así, ¿ya? Ya, ahí. Entonces, este cono iba al eje a un puntito. Todos los ejes tenían al centro un puntito ahí. Lo pegamos con una fuerza así y el indicador del dial, así, esto se movía, así. Entonces acá estaba, por ejemplo, 5, acá estaba 15, acá estaba 20, 25. Iba así, en un momento estaba en 5, otro lado en 10, otro lado en 20, otro momento en 15, qué sé yo. Ese es el nivel de sensibilidad. Sin embargo, hay instrumentos hoy día que están así. Que miden 5, 6, 7, 5, 6, 7. O sea, no tienes ese, ¿no? Otro, el grado de rugosidad es tan sensible que te va a variar toda una medida que haces, ¿no? Por ejemplo, los palpadores, ¿no? Los palpadores, ¿no? O sea, es como la cabeza del alfiler que le decía, pasan. Y basta que encuentra una protuberancia y ya te malogró todo el sistema de nuevo. O sea, es como en la economía que usted ve, ¿no? Qué tan sensible hace una inversión que usted hace, dice acá en Lima, en el Perú. Usted va a invertir en una maquinita para hacer un negocio. Oye, esa maquinita ahorita, ¿cuánto cuesta? 1,000, no sé cuánto, 1,000 ya, 1,000. Usted no sabe esa inversión que ha hecho que de acá a un mes eso ya, si quieres venderlo, lo hace vender a 500. O de repente también más adelante, oiga, el mercado va a haber mucha demanda, eso te va a costar. Si quieres venderlo, va a costar 1,500. Tú no sabes si tu producto, el menú que estás haciendo en casa, dentro de 2 semanas si cuesta ahorita 5 soles el menú, vas a venderle a 7 soles. Y tú no sabes que de repente nadie compra, nadie quiere en 4 soles. O sea, nuestro país hoy día, más que años anteriores, es muy sensible. Eso manejan ustedes muy bien, ¿no? Muy sensible. El dólar es muy sensible hoy día a cualquier actitud de política. Antes en la política no era tanto.
era más de los indicadores económicos. Hoy día la política, alguien dice, ¡pum!, el dólar sube, el dólar baja, creo que no. Esa es sensibilidad. En los instrumentos también, qué tan sensible es, ¿no es cierto?, la variación de alguna variable. Bien, hay otro punto importante. Yo creo que estos temas también ustedes lo ven en algún curso X, creo que en estadística, ustedes trabajan bastante esto, pero nosotros lo estamos recordando, esos temas que manejan tal vez mucho mejor en estadística, cuando ustedes hacen análisis de límites de control superior, límite de control inferior, qué sé yo, cuando hacen ese tipo de análisis estadístico, ¿no? Entonces ustedes lo manejan muy bien eso, ¿no? Entonces, nosotros acá lo que estamos haciendo, asociar solamente a los instrumentos. En cambio, lo que ustedes ven en sus cursos de, no sé cómo lo llaman, hay un curso, creo que le llaman, proceso estadístico, no lo llaman, ¿no? ¿Cómo le llaman, joven, un curso que tiene un nombre, estadística, dice? No el curso estadística. Estadístico. ¿Cómo? Control estadístico. Control estadístico de procesos, creo, profesor. Ya, eso. Estadística de procesos, les dije, sí, justamente, control estadístico de procesos. Entonces ustedes ya estudian la estadística de una manera más macro, toda la estadística inferencial, descriptiva, qué sé yo, utilizan para poder proyectarse, ¿no? Si voy a trabajar, oiga, voy a hacer en 2 turnos. ¿Qué pasa si este producto es secuencial? ¿Qué pasa si le hago en paralelo? ¿No? Voy a diseñar el protocolo del proceso en paralelo y no en serie. ¿Y qué pasa si hago en serie 2 y 2 en paralelo para asegurarme? En el día en serie porque es consecuencia y en la noche en paralelo para asegurarme del tema, ¿no? Lo que le llamamos en el bypass. Entonces tu estadística te va a ayudar a decir, oye, la probabilidad de que cuando vas por esta ruta es 98% y la probabilidad que vas por esta ruta es 99.9. ¡Wow! Entonces te está diciendo, oiga, ve por esta ruta, ¿no? Entonces usted lo maneja mucho mejor. Y lo que pasa es que algunos puntos de estos puntos nosotros lo estamos viendo relacionado directamente a lo que es los instrumentos. ¿Quién no conoce? Usted va a subir un automóvil. No vaya a ser que por ahí me encuentro con ustedes y una jaladita le digo, y usted está manejando y estoy a su costado y le digo, ¿y ese instrumento de su carrito para qué es? Mi estimado, es para como cuando voy con un taxi, antes te sentabas adelante, ahora ya no, ¿no? O antes en el bus también, ¿no? Me acuerdo y al señor del bus, del minibús, en la avenida de Arequipa hace años, ¿no? Cuando estos se quedaban a recoger pasajeros media hora, creo en verde, estaban ahí. Le digo, señor, disculpe, ¿para qué será ese instrumento? ¿Qué tal? Ahí que tienes ahí que está con la aguja verde. Ah, dice, por gusto lo ponen eso. Ese no se usa. ¿Usted no lo usa? No, por gusto. Acá tú se lo fabricas. Nosotros sabemos que estamos acá en la chamba, madre. Ah, ya, ¿no? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué cosa era el tacómetro? Ese que te mide la velocidad del motor, no es el velocímetro. El tacómetro te está diciendo, cuando usted está conduciendo, no solo un vehículo, sino cualquier otro, lo que te está diciendo, oiga, tú tienes que ir a una velocidad de tal manera que tu consumo, eso se llama eficiencia energética, tu consumo, el consumo de combustible es así. Esta es la potencia, ¿ok? Y esta es la CRPM, que te mide el tacómetro. Si estoy muy alto, alto consumo. Muy bajo, alto consumo. Hay un rango donde debo conducir. Si veo un semáforo muy al fondo, entonces debo ir reduciendo la velocidad. De tal manera que cuando ya llego al semáforo no me he detenido, sigo avanzando. Pero ¿qué hacen ellos? Corren como una bala, se paran en el semáforo. Entonces están a alta velocidad acá consumiendo oxígeno. Se paran, están acá. A la hora que van a salir, están acá. Siempre trabajando en las zonas altas. Este ejemplo de los buses que le hago a usted es una analogía que les hago, que en una planta industrial es igual. Cuando haces el consumo eléctrico, ¿no? En un motor eléctrico que está conectado a toda la máquina, en eficiencia energética. Y ustedes lo que manejan mucho es cómo optimizar costos, cómo hacer que el costo unitario de un producto sea
lo menor posible, el óptimo. ¿No es cierto? Entonces, a eso vamos, ¿ya? Entonces, estos instrumentos que tenemos, dice, los errores típicos que se tiene son este tipo de errores. Lo que están ya errores, pues, que puede como no ocurrir, ¿no? Es lo que le decía, por ejemplo, acá, o sea, como dice, son fenómenos aleatorios que en algún momento pudiera como no ocurrir. ¿Cómo lo controlan? A través de los estudios de estadística que ustedes lo hacen, ¿no? Para ver la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué tanto, no? ¿Qué tan confiable es esa línea de producción? ¿No es cierto? Ahí ya hacen sus estadísticas, pues no controlan de oros, qué sé yo, ¿no? Lo que ustedes ven, ¿no? Bien, entonces, los errores genéricos, estos son los errores acumulativos. ¿Ah? Acumulativos prácticamente, ¿no? Para eso hay que seleccionar adecuadamente un instrumento. Por ejemplo, aquí, a ver, millas por hora, velocímetro analógico, ya, millas por hora, dice 50 millas por hora. Abajo el pequeño está en kilómetros por hora, ¿no? O sea, la equivalencia. ¿Qué pasa si esta aguja está moviendo así? No me está dando algo exacto, ¿no? ¿Y qué pasa si utilizo este mismo velocímetro, pero uno digital? El digital me va a decir 45.005, 45.002, o sea, el digital te mide mucho más exacto. A ver la vista acá, 45, 46.5, 46. No, pues, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma. Usted va a decir 45, 46, 47, 45.5. De ahí no me puede mirar usted 45.002. ¿No es cierto? Fíjese acá abajo el velocímetro digital, ¿ve? ¿Ah? Entonces, a eso se refiere, ¿no? ¿Lístico? Bueno, estos errores de sistemático, me dices, está prácticamente relacionado al instrumento. ¿Para qué debo saber esto de aquí? ¿Para qué debemos conocer? Todos los instrumentos hay que, la palabra, ¿les suena? ¿Les es familiar esta palabra? Mientras me sirvo un líquido. ¿Qué entienden por esa palabra? A ver. A la voz de tres. Si a la voz de tres alguien no me dice, yo voy a escoger, pues, ¿no? Alguien que está presente. A ver. Que teóricamente de repente estaba presente. A ver. ¿Qué significa esa palabra que ven ahí? Calibrar. Hacer que el instrumento mida correctamente, profesor. ¿Cómo? Hacer que el instrumento pueda medir correctamente. Muy bien, claro. En el fondo es eso. Sí, sí. Entonces lo que hay que hacer es calibrar o calibración. Lo que hacemos es siempre cualquier elemento que está en movimiento tiene un pequeño mínimo desgaste. O cuando está en movimiento con golpeteos, qué sé yo, siempre se va a mover un poquito más pegado a la izquierda, más pegado a la derecha. Entonces, ¿qué hacemos? Llevar a un instrumento patrón. El instrumento patrón tienes dos fluidos. Va a medir 27.8999 PSI. Y el instrumento de ustedes está midiendo 28.99, no, sino 27.7. Oye, recontra descalibrado. Entonces voy a decir 28.8. Está descalibrado también. Entonces le voy a llevar a que el instrumento nuestro también mida 28.999. Es un patrón. Entonces ese patrón lo lleva. Eso estudiamos mucho en metrología. ¿Ya? La metrología es eso, ¿no? El estudio de todas las medidas. Y en el curso de metrología, ustedes creo que lo llevan, bueno, creo que como electivo era años atrás, ahora no lo veo, ¿no? Hay varias facultades que llevan metrología como curso electivo. En cambio, los mecánicos es obligatorio. Tienen laboratorio también. Y ahí tienen instrumentos patrón. Es como cuando dice la balanza, ¿no?
Creo que tenemos unidad de peso. ¿En qué país está el patrón? Entonces, ese patrón es lo que manda. La hora dice, lo que la Marina te dice es 6 de la mañana en punto, con eso tenemos que calibrar todos los relojes en el Perú. Es un patrón. ¿Ok? Bien, ahora metrología, no se olviden, ¿ah? Este instrumento tal vez les sea familiar a ustedes, ¿no? ¿Cómo extraño los laboratorios, jóvenes? Si los laboratorios, me estoy un poco deteniendo acá en este tema, porque no estamos con laboratorio. Si hubiéramos estado con el laboratorio, yo creo que me hubiera facilitado, porque en los laboratorios, cuando trabajábamos o tenían ustedes el curso de laboratorios, en el curso de materiales, en el curso de procesos, al menos en esos dos, por lo menos, trabajamos con instrumentos. Entonces, por ejemplo, estos instrumentos que están viendo acá, lo veían en el laboratorio. Todo lo que es, por ejemplo, lo que es medida el velocímetro, el tacómetro, lo veíamos en el laboratorio. Entonces ya era más fácil, ¿no es cierto? Había, bueno, pues hay que... Pero de todas maneras hay formas de poder redituar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, mira, si usted ve estos dos instrumentos, voy a hacer la comparación. Yo acá voy a medir esta distancia, acá, ¿y dónde lo voy a leer? Aquí. Así como el vernier, ustedes deben conocer el pie de rey, ¿no? Tiene una medida ahí entre dos elementos acá, así. Ya, pero justo cae en este punto. Entonces hay otro cursor, una regla con cursor, que hace, lo posicionas ahí, que está del 1 al 10, por ejemplo, y justo esto lo posicionas si va a estar, te mide entre este y este punto. Entonces, mejor dicho, te está ampliando los puntitos de medida. Entonces yo ya no voy a decir, oiga, esta distancia de acá, ahora lo estoy viendo así. Entonces voy a decir, acá puede ser 7, acá puede ser 8. Entonces yo diría 7.5, no. Acá exactamente te dice es 7.43 el vernier. Entonces eso es lo que más o menos te dice acá la... Caramba, acá me para llegando esto. ¿Ya? Entonces, y acá es lo que te ayuda. Con eso mires esto de acá. Sin embargo, pare de sufrir, dijo alguna vez los que han diseñado. El sistema digital te pone acá el valor 7.43, exactamente te pone acá. Lo miras de frente y se acabó. Pero también este instrumento tiene doble. ¿Para qué me sirve el doble? Voy a medir con esto y con esto. ¿Para qué? Para transar, para asegurarme que esa es la medida. ¿Qué pasa si me da una medida acá y acá hay otra? Un momentito, algo está pasando. Las medidas hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Igualito con la medicina, ¿no? ¿Quién te midió la presión? Tal, ¿no? A ver, oye, es diferente. Ya estabas tomando una medicina, ¿no? Entonces, ¿dónde tomas la presión? ¿Cómo? Etcétera. Entonces, los instrumentos digitales ya pues se ha convertido en algo más exacto, ¿no? Hoy día, por ejemplo, usted agarra la calculadora y dice, voy a sacar raíz cuadrada de tal, te da 27.55, en cambio había que sacarla, ya nos hemos olvidado también cómo se saca la raíz cuadrada, menos la raíz cúbica. ¿No es cierto? Y hay gente, creo que ya se olvidó hasta de multiplicar y dividir, y la calculadora agarra. Si la calculadora no funciona, ya fue. Cuando dice, a ver, por favor, ¿cuánto es 173 entre 17? Calculadora. Entonces mejor voy a dividir, dices, ya no 173, sino 170 entre 17, entre 20 ya. Entonces le aumento un poquito más. 170, sería 50, ¿no es cierto? 25, 85, le aumento un poco más. O sea, pero la calculadora te da exacto. Entonces, fíjate, ¿qué me habrá pasado? En mi caso, por ejemplo,
Yo trabajaba con regla de cálculo. De repente han escuchado, han visto en fotos antiguas. Hasta el cuarto ciclo. Cuarto, ¿sí? Y cuando veías a un estudiante con su calculadora, que para ustedes ya es obsoleto, caramba, este es un científico, ya, ¿de dónde ha llegado? De la luna. Había unos cuantos, el famoso Texas Instruments o la Packard. Entonces, ¿cómo nos cambió, nos ahorró mucho, ¿no? Incluso llevamos cursos para aprender a manejar la calculadora. Entonces, esa analogía que les hago ahora es lo que sucede con la instrumentación. ¿Ok? Acá dice instrumentación digital, dispositivo capaz de transformar un parámetro oficio electrónico, bueno, con una amplitud mayor, por supuesto. Entonces, dice, intervienen estos microdispositivos, los microchips. Acuérdense que les decía que los equipos eléctricos que nosotros teníamos para medir cuando faltaba la potencia del equipo, qué sé yo, teníamos, bajaba la potencia, hay que ver qué parte del sistema está fallando. Entonces ibas a ver una cantidad de tarjetas así, ¿no? La tarjeta era el tamaño de su cuaderno grande que tienen ustedes, un poquito más todavía. La tarjeta tenía una manizuela todavía acá, y con eso lo sacábamos así, una tarjeta, y con eso cambiaba ya. ¿Qué tal? Ah, que la tarjeta tenía problemas, no estaba transmitiendo bien la corriente. Es como un microchip. Hoy día esa tarjeta lo tienen del tamaño de su celular, ese chip pequeñito. Si esta podía almacenar como 100, tu chip hoy día te almacena como 10,000 o 1,000,000. ¿No es cierto? Entonces, ese es el cambio. Entonces, en instrumento, todavía hay instrumentos en las empresas, las antiguas y las modernas. Por ejemplo, en el laboratorio mecánico, los jóvenes cuando van a hacer su laboratorio, todavía están utilizando durómetros, qué sé yo, anterior. ¿Para qué? Para poder entender cómo es que se mide la dureza, para medir qué tan sensible es un material con respecto al otro. Una vez que está en la mente el concepto, ya puedo medir con el electrónico. Es como a un niño le digo, sácame raíz cuadrada, te saca el toque. Elévame la variable x más y al cubo y te inmediata, pero uno sabe, no saca raíz cuadrada, todavía no sabe multiplicar, pero lo hace en la calculadora. Entonces lo que hacen en nosotros es algunos seguramente, yo también soy de esa forma de actuar en el laboratorio. Prefiero que trabajen con los instrumentos antiguos para que puedan conceptualizar el fenómeno y ya pues más adelante se utiliza por nosotros, ¿no? Bien, jóvenes, hasta aquí me he tomado el tiempo de hablar de los instrumentos. Ahora les toca a ustedes, si tienen, antes de ver de los trabajos, acá tengo creo que vimos el martes con algunos. Sí, profesor, unos compañeros me estaban diciendo para que vean los trabajos, los que Sí, faltaban. estoy reservando para eso el tiempo. Ya, profesor. Exactamente. Solamente quería para ya rematar con esto, si alguien tiene algún comentario sobre el tema de instrumentación que hemos visto, para ya cerrar este punto y pasar a los trabajitos, ¿ya? Para que quede ya formalizado. Bien, entonces justo tenemos el espacio. Voy a presentar la lista aquí. A ver. Ya. ¿Lo ven, por favor, la lista de los trabajos? Ya. Ya, a ver, ¿qué grupo tiene su consulta? Mira, si consideran ustedes, pueden mostrar les doy la pantalla para que puedan, algún garabato que tengan, no hay ningún problema. Todo vale para como cuando hay un avance, ¿ya? A ver, ¿qué grupo va a ser su... A ver. Sí, profesor, el grupo 12. Grupo 12, ya. Grupo 12.
No sé si mi compañero podría compartir pantalla, Ya, profesor. sí, claro, ya. Entonces puede compartir su pantalla y de ahí pues lo definimos. ¿No? Acá todo vale, acá no nadie está, acá solamente lo que me interesa es la participación, nada más, ¿ya? Los Profesor, demás disculpe, son- después de grupo 8 podría ser, por favor. ya, ¿este grupo qué es? Grupo 12, profesor. 12, ya. Con el grupo 12 después Oh. el grupo 8. A ver, vamos a ver nuestros tiempos. A ver, mi estimado, le escucho. Sí, profesor, nos tocó emisiones y nivel de toxicidad en los motores diésel de gran tonelaje en la industria de transporte de carga en carretera. Bueno, ¿qué están los integrantes? Bueno, profesor, hemos hecho el planteamiento del problema. Bueno, acá hemos puesto que en la mayoría de las empresas que se dedican a la fabricación de vehículos de transporte de carga en carreteras se realizan investigaciones con la finalidad de bajar el nivel de contaminación y la cual, así, hablando así en términos generales, nuestra pregunta es ¿cómo se soluciona la contaminación que generan los motores diésel en la salud de las personas y el medio ambiente? Profesor, ¿estaría bien este planteamiento o podremos enfocarlo en otro? Está bien. En su... A ver, voy a... Nos hemos enfocado más a la contaminación que generan estos motores. Ya, a ver, permítame darle una lectura rapidito. Voy a leer, ¿ya? Un segundito. Está bien, yo creo que está bien. En su PPT nomás le pondrían un poquito más resumido, ¿no? Más resumido. Bueno, El PPT tiene que ser con 2 líneas o máximo 3 líneas, ya ha dicho todo. Así es. ya profesor. Bueno, acá hemos puesto el marco teórico, hemos definido, también hemos diferenciado el motor de gasolina y motor diésel, ya que siempre se tratan de diferenciar. Bueno, acá han puesto los tipos de motor diésel. Profesor, ¿podemos enfocarnos en un tipo de motor o no necesariamente? En este caso no. A ver, ¿qué es lo que tiene? A ver, mira, a ver, ¿sabes cómo es el trabajo? En función a lo que ya tienen hasta ahorita. Lo que ha investigado no podemos tirarle por la borda. No le voy a decir, no, eso no está bien, busca otro. No. A ver, ¿qué tiene? Quiero verlo. A ver, ¿qué tienes? Ya, hemos puesto los tipos de motores, hemos puesto los tipos de motores, las emisiones de los gases de los motores diésel, los niveles de toxicidad, ya que esto genera, es perjudicial para la salud, para el ser humano, ya que puede ocasionar cáncer. Las aplicaciones del motor diésel en los generadores, es más que todo... y otras aplicaciones en la máquina pesada, en la producción ferroviaria también se utilizan. Acciones también, las acciones frente a la contaminación producida por los motores diésel. Por ejemplo, hay aparatos para controlar, para esas emisiones, que esos gases no sean tan contaminantes, pero la mayoría de las empresas no lo utilizan porque es bien caro. Y eso en general, profesor. La normativa, ¿te puedes detener en la normativa europea que dice, por favor? Ya ahí está la normativa también. Y ahí nomás. También, acá en la normativa también dicen que hay como que cada año van bajando las reducciones de los gases que debe emitir los motores diésel. Ya, un segundo. Señor, esta normativa europea que hablas abajo, Euro 5, Euro 5, Euro 3, nosotros en Perú todavía estamos pues con Euro 3, Euro 2 todavía, ¿no? ¿Sabe qué? Eso lo pone sí o sí en su trabajo. Todo lo que estoy viendo aquí, usted lo va a presentar en su Word tal como está. Prácticamente yo le diría que ya está en el Word. Lo único que va a hacer es, en la primera parte que lo he visto en el planteamiento, 2 líneas genéricas, tome usted que el motor diésel, nada más el más grande que tiene de un solo modelo, un modelo, y a partir de ahí usted comenta por qué se produce la contaminación, creo que he visto ahí, qué tipo de gases es el que genera, eso está bien, en su PPTA, que son pequeños.
Y algunos gráficos, unas curvas que he visto, unas tablas, eso también lo va a poner. Y esto normativa de la euro tiene que poner sí o sí. Porque es tan importante esto de aquí, que ustedes más adelante se darán cuenta por qué les estoy haciendo el comentario de esto. ¿Ok? Por eso me despido. Profesor. A ver, sigue avanzando entonces. Ya la normativa, hay una comparativa de del Estados Unidos con la de la euro. Y finalmente acá, ¿qué hacen los fabricantes para seguir las normativas? Usan válvulas de recirculación de los gases de escape, catalizadores de oxidación para disminuir los gases contaminantes, filtros y sistemas de reducción catalítica, y eso más sería, profesor. Acá faltaría... No, ahí nomás. Esa parte que usted ha puesto, ¿qué hacen los fabricantes, las empresas para reducir el nivel de toxicidad? Eso también le tiene que poner, tiene que ir sí o sí, porque Sí. esas son las acciones para mitigar en parte este tipo de contaminante. Al final sí le va a agregar esto, que una reflexión en una línea. Esto juega en contra del cambio climático. O sea, el mensaje mundial que han dado la última reunión de los países del G20, ¿no es cierto? Un mensaje al mundo, y se han comprometido los grandes países, tanto como China, Estados Unidos, reacios a minimizar estos gases, se han comprometido a que el 2030 sí se va a reducir en gran medida estos gases, porque juega en contra de toda nuestra naturaleza. Solamente le pone 2 líneas como una reflexión al final, ¿ya? Está bien, ya, joven, creo que su trabajo está listo. Presenta esto, solamente el PPT le pone unos pequeños resúmenes, nada más. ¿Okay? Ya, ok, profesor, todo claro. El que ha explicado es Soto, ¿verdad? Sí, Soto, profesor. Ya, Paucari, está atento a la alumna Ingrid. Paucari, Sí, profesor. ¿escuchó a su compañero o lo que le hemos comentado? ¿Sí? Sí, hemos tomado apuntes de Ya. todo, profesor. Padi también. Sí, profesor, estamos atentos. Ya, ok, entonces ya ustedes han escuchado y sí que el trabajo prácticamente ya lo tienen listo. Lo único que tienen que ponerle, precisar nomás eso de la euro y de lo que están haciendo las empresas, ¿ya? Y la reflexión. Listo, el otro grupo 8 me dijo, ya, ¿puede compartir el 8 si considera compartir o suficiente así? No sé. Profesor, acá te quiero compartir el avance que hemos hecho con mi Ya. grupo. A ver. Bueno, a nosotros nos tocó todo lo que es respecto a gases industriales. Ya, Pozo, ¿no? 8 Sí, Pozo, Obregón y Lino. No, el que está explicando ahorita es Pozo. Ah, sí, profesor. Ya, a ver, el título es... Acerca de gases industriales. Gases industriales, tipo de gases, empresas... Ya, este es un título bien genérico, amplio. Ustedes seguro han encontrado algo y eso queremos verlo, ¿ya? Listo. A ver. Claro, bueno, nosotros hemos puesto como... ¿Qué tiene? Primero lo vemos, ¿qué es lo que tiene? A ver, control correcto de los parámetros del reactor de síntesis usado para la producción de gas amoníaco. Ya, avance. Ese planteamiento lo vamos a ver sí o sí, sí o no, vamos a decir aumentarlo, quitarle, siempre y cuando vemos lo que está a continuación. Avance a ver el amoníaco, ya listo. El amoníaco, el proceso de obtención, como es desde la desulfuración, el reformado primario, secundario, la etapa de purificación que hay. Ese es más que todo el proceso, y acá netamente expandimos un poco lo que es en la síntesis del amoníaco. Acá pusimos algunos gráficos que de la reacción propia, de la síntesis, ¿no? Acá, bueno, está el gráfico combinado ya como velocidad de reacción. Acá ponemos una pequeña explicación del mecanismo, de cómo es que se forma. Acá también vamos, y ya más o menos este es este es como el diagrama de flujo que tiene para la síntesis del amoníaco. Un poco también se explica justamente lo que vimos en el planteamiento, lo del reactor de síntesis. Y bueno, después hicimos a otros equipos usados en general, para mencionar unas empresas, ¿no? Equipos usados, pusimos por acá también a algunos instrumentos de control. También por acá colocamos, ya nos fuimos un poco más a las empresas de producción en el Perú,
las que se dedican a producir lo que es el amoníaco, como Indura, como Linde, y también mencionamos otros gases industriales que son importantes, ¿no? Como el acetileno, principalmente el argón también, que es muy usado, y el CO2. Y bueno, eso hemos tenido prácticamente, ese es nuestro avance, profesor. Ya, el amoníaco, ahí no he visto o se me ha pasado lo que tienes que poner dónde utilizamos en la industria. Ah, ¿Lo ya, tienen ese sus informe? aplicaciones, está bien, profesor. ¿Lo Sí, tiene creo que lo pusimos como una pequeña parte al comienzo. Pero es importante. Lo que acá queremos nosotros es, como este es un curso que se llama de ingeniería, prácticamente es no tanto como, también que sabemos los equipamientos, es un curso de maquinaria, ¿no? ¿Qué equipos se utiliza más o menos? Pero también hay que saber para qué lo vamos a utilizar. Ya, profesor, sí, porque acá solamente lo mencionamos algo muy corto, ya vamos a... Ya, pero le hago un comentario, un adelanto. No sé si uno de ustedes lleva el curso de materiales, y si no fuera así, no hay problema. Hay un proceso, un tratamiento térmico que se conoce como cementación, nitruración. Entonces, cuando hacemos ese tratamiento térmico de nitruración, ¿no? Tratamiento térmico, los gases de amoníaco lo ingresan a los hornos, ¿ya? Para poder, a través de esos gases, poder depositar los elementos sobre la superficie de una pieza mecánica para poder endurecer. O sea, se utilizan tratamientos termoquímicos. A ver, anote ahí. Seguramente haces un clic por ahí y te va a aparecer. Ya, también utilizamos como refrigerante de congeladores, en las empresas cárnicas o otras empresas grandes donde utilizamos como refrigerante. Detalles no te quiero decir, pero ya con lo de decirte refrigerante viene a ser, ustedes me entienden lo que es en un refrigerador. Por ejemplo, tenemos un líquido que circula por el serpentín en los anteriores. Es un refrigerante que su temperatura de congelación está muy por debajo del agua, no a menos tanto, y sigue siendo líquido. Ese es un refrigerante. ¿Ya, jóvenes? Está bien. Dos, tratamiento térmico y refrigerante. Un clic y eso lo agrega. El resto todo está bien. Ya, profesor. ¿Está bien? Ya, Sí. pero para su PPT, no pongan mucho cómo lo ha producido, el CH más C, que sea, de repente eso para el químico, pero sí quédate ese trabajo como tu trabajo en el Word. Pero para tu PPT, puedes hablar lo que tienes aparte, pero muy resumida. Entonces, a ver, regresa a tu planteamiento de problema. Ya. Entonces, a ver, control correcto para mí, ya. Entonces, los gases de amoníaco, ¿en qué medida son elementos utilizados, muy utilizados en la industria? ¿No? ¿En qué medida el amoníaco es utilizado en la industria? Y los cuidados, ¿no? Y la seguridad que hay que tener en la manipulación. Y la seguridad que hay que tener en la manipulación. ¿Ok? Ya eso no va mucho. Ya, muchas gracias. Está bien. Ya. Muchas gracias, profesor. Ya. No se Muchas olviden, gracias. el día martes estamos iniciando la exposición. A ver, el otro grupo. Profesor, grupo 4. Grupo 4. A ver, el título: equipo maquinaria para producción de nitrógeno. Igual, ya nitrógeno. Muy bien. A ver, adelante. Esta es la presentación, lo que hemos estado realizando y el planteamiento. Y Pinedo, profesor. Ya, adelante. Claro, nos toca el tema que mencionó y en base a ello hemos hecho el planteamiento. Nosotros estamos tocando el punto 1 como procesos de producción de nitrógeno en la industria, mencionando el proceso ASU y el PCA y el VPCA. Luego también mencionamos los equipos y la maquinaria. Si bien acá es toda una línea donde incluye diferentes tipos de equipos, hay uno que es específicamente que se dedica a la producción de nitrógeno. Entonces acá lo hemos especificado, en este caso de la absorción por cambio de presión. Y luego pasamos a lo que son los usos dentro de la industria. Industria alimentaria, industria metalúrgica e industria de hidrocarburos.
Lo que habíamos puesto aquí como planteamiento es determinar qué tipo de equipos es recomendable emplear para generar nitrógeno según la industria de aplicación, ya que en este caso las membranas nos brindan una pureza menor a la pureza que nos brinda el método PCA. Y por eso las membranas sería recomendable usar en otras industrias que no tengan que ver con la alimentaria, ya que aquí sí necesitaríamos un nitrógeno de alta pureza. Entonces, más que todo era para ver si es que este planteamiento es adecuado según el contenido que hemos puesto. Bueno, yo creo que sí está bien cuando dice determinar qué tipo de equipo es recomendable emplear para generar nitrógeno según la industria. Ese según la industria de aplicación, eso ya viene al final, no creo que. Ahí lo que tendrían que poner simplemente, a ver, ¿cómo le agrego? Sin moverlo mucho el que han puesto. Ya, a ver, ahora sí. En vez de decir determinar, podrían poner ustedes que equipamiento, a ver, equipamiento de una planta, ya, equipamiento de una planta para generar nitrógeno industrial. En sus diferentes aplicaciones. De producción, ¿no? No lo borre todo porque hay muchas cosas importantes que ha puesto usted. Equipamiento de una planta, ¿no? Para generar nitrógeno industrial en sus diferentes aplicaciones de producción. Ya, le dije que no le borre porque quería rescatar de acá. Ya. Equipamiento recomendable sería, ¿no? Acá le pongo equipamiento recomendable de una planta para generar nitrógeno industrial en sus diferentes aplicaciones de producto. Listo. ¿Ve? Estoy rescatando lo que ustedes han puesto, no lo estoy cambiando, pero ustedes ya lo manejan entre los dos, lo que ustedes han puesto y lo que hemos agregado acá es casi le estamos tomando lo mismo, un poquito nomás un juego, ¿ya? Siempre no se olviden, los otros grupos, fíjense en lo que han puesto acá su compañero, no sé si han puesto, ellos han centrado en la parte de aplicaciones, donde no dejen de poner, de indicar en su trabajo los usos en la industria. Ese es en realidad el tema, al menos para ustedes. Si fuera un trabajo para el ingeniero químico, sería pues cómo elaborar en realidad desde un punto de vista del hidrógeno, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí, en cambio, en el caso nuestro es más cómo lo utilizo, ¿no? Si bien es cierto, debo conocer la maquinaria, una planta en forma general, pero lo importante es cómo utilizar y cómo el cuidado, la seguridad, porque el nitrógeno lo utilizamos mucho también para hacer montajes, ¿no? Para que hay que subenfriar el equipo. Entonces hay que tener cuidado. Ya, yo creo que está bien, jóvenes o señorita del grupo que ha expuesto, que está presentando. Ya lo tienen prácticamente en trabajo. Grupo 4, ¿ya? Velarde, ¿estaba atento a lo que dijo su compañera? Sí, profesor. Ya, Velarde Silva. También, ya, muy bien. Entonces ya. A ver, otro grupo. ¿Ya no hay? Todos están... El grupo 7, profesor. A ver, el 7. Ya. Dice, dispositivo, instrumentación, instalación, almacenamiento de gases criogénicos. Muy bien, adelante. Si va a compartir o no lo va a hacer, no hay problema. Ya. Bueno, nosotros primero nos hemos centrado en explicar más o menos los gases criogénicos y cómo son empleados en la industria. Más que nada nos hemos centrado en eso. Después una vez explicado esta primera parte, nos centramos en los termos criogénicos, básicamente la maquinaria, ¿no? que se utiliza para el transporte de ello. Y en lo que estábamos averiguando es sobre hacer un planteamiento del problema, o al menos cuáles son la parte negativa o las partes en donde se encuentran más problemas. Todavía no lo hemos colocado en el Word, pero lo que he encontrado es vamos el a ver consumo. todo y ahí lo planteamos con ustedes, ¿ya? Claro, profesor, pero
Hasta ahorita no está escrito porque todavía estábamos Ya, viendo, ok. pero estábamos viendo sobre el consumo del dióxido de carbono, que más que nada siempre hay problemas en esta parte porque el termo no suministra de manera correcta y eso queríamos ver y cómo se podría solucionar. Estaría bien Ya. enfocarnos en ese aspecto para ver Ya, está los bien. Mira, problemas. lo que han puesto acá, yo creo que eso tienen que rescatar, pero tienen que entender ustedes qué es criogénico. Por ejemplo, digo, tanques criogénicos, gases criogénicos. Se llama a aquellos que trabajan, como dice, por debajo, si se quiere decir, de 0 grados. ¿Ya? A ver, le pongo un ejemplo, de repente no es muy simpático. Hace poquito vi un pequeño reporte, por eso me estoy acordando, que en Alemania había una empresa. Dice que los millonarios, que cuando ya se van al cielo, ya han fallecido, lo envían a una cámara criogénica. O sea, inmediatamente y lo van a congelar hasta que tal vez algún día la ciencia avanza y a las personas le pueden volver la vida. Esas cámaras criogénicas significa que están a baja temperatura. ¿Dónde empleamos nosotros cámara criogénica? Es, por ejemplo, en las empresas, como en Brasil, nosotros no somos exportadores de carne, ellos tienen grandes empresas que exportan, entonces van almacenando en unas cámaras hasta que llegue un barco. Hay barcos que también tienen esas cámaras donde es como un refrigerador prácticamente, donde va a estar bajo cero, conservado la carne, los pescados cuando lo importa. Esas son cámaras que... Ahora, usted, si no encuentra mucha información, usted puede completar su trabajo con un ejemplo. Por ejemplo, una cámara criogénica de cómo exportar las empresas que exportan pescado. Usted sabe que el pescado tiene que estar bajo cero, carnes, etcétera. Entonces, eso pudiera también complementar su trabajo, no necesariamente. Cuando le puse acá gases, dice dispositivo, instrumentación, instalaciones de almacenamiento de gases criogénicos, tal vez un poco, no tanto ya del gas, porque lo que yo veo, usted me está presentando el equipo. Entonces, el equipamiento. Gases criogénicos, ¿cuáles son? Lo que te está presentando tu compañero, el nitrógeno, cualquier gas que se considere anticongelante, cualquier gas como el nitrógeno, ese es un gas criogénico. ¿Cómo va a almacenar en un tanque? Porque está a alta presión, ¿ah? Por ejemplo, el gas natural que está en Chilca, por ejemplo, ellos lo comprimen los tanques y está bajo cero, ¿no es cierto? Lo comprimen, perdón, los tanques, perdón, el gas, y están en unos tanques. Eso está, más o menos eso es, no sé si me dejó entender el marco. Claro, profesor, entonces nos enfocaríamos más que nada en los problemas generales que tiene en la industria el empleo de estos termos. El uso sería la Claro, utilización. por eso, los problemas o las desventajas que implica llevar estos termos en la industria, ¿no? Básicamente ahí nos Claro. centramos. Está bien, De profesor. repente lo desviamos un poco del título original. Lo que quiero es rescatar lo que ustedes han hecho, porque yo estoy viendo equipo, acá están los dispositivos, todo, y acá los líquidos, los gases criogénicos, ¿no es cierto? Y le da pues un toque del uso y con eso completaría su trabajo, no hay ningún problema. Entonces ahí podrías poner como un planteamiento en qué medida los dispositivos utilizados en almacenamientos de gases criogénicos o en la industria que necesita, ¿no? En la industria que necesita cámaras criogénicas, ¿no es cierto? ¿O qué seguridad nos ofrecen, por ejemplo, o sea, la instrumentación, ¿no? Entonces, más o menos así sería el planteamiento del problema. O sea, el problema que me refiero es qué es lo que queremos mostrar con el trabajo, qué solución le quiero dar a algo, ¿no? ¿Por qué es importante conocer todos los dispositivos, ¿no es cierto? Los equipos para almacenar, que utiliza gases criogénicos para almacenar productos que deben estar por debajo de 0 grados. Bueno, más o menos creo que la última parte encaja mejor. ¿Qué le parece? Claro, profesor, como le comentaba, como ¿Ya? no teníamos muy bien del mismo tema, Ya. bueno, el tema prácticamente que usted nos plantó son la instrumentación para gases criogénicos. Entonces, Pero lo los que he problemas dicho ahora, queríamos... ¿creen que es más factible?
Claro, buscar profesor, una entonces, industria, cómo almacenan y usted lo muestra como un ejemplo y da solución. ¿Está entonces bien? buscamos acerca de una industria y cómo los problemas que Claro. recurren que Cómo tiene. Ah, claro, está bien, almacenan, qué profesor. equipos tiene, eso lo va a encontrar fácil. Hace un clic usted, tanques para almacenar pescados para exportación, por ejemplo. Está bien, Entonces, profesor. Nos ¿ya? centraremos entonces en una industria. Claro, pero lo que ha puesto usted no lo desperdicie, ponlo ahí y a continuación pone un título, industria que utilice esto y se acabó, ¿no? Ya no tiene por qué lo que ha avanzado, eso sirve, acabo de verlo, ¿ya? Está bien, profesor. Un Muchas gracias. agregado pequeño, no necesita tan... Ya, otro grupo, Tito y Wilka han estado atentos, ¿no? Sí, profesor. ¿Escucha? Ya, Sí, no. otro grupo, ya no hay, si no hay, no hay ningún problema. Espero que los que no han hecho la consulta, entonces el día martes seguramente todo está bien. Ya, si no lo tienen, pueden comentar o una consulta, aunque no tengan ninguna presentación, no se preocupe. Aunque no tengan ninguna presentación, pueden hacer algún comentario de los otros grupos. No necesariamente tienen que presentar algo. Entonces, si no hay nada, le voy a Profesor, preguntar. profesor. A ver, sí. Sí, quería hacerle una consulta. Nosotros del grupo 9 pensábamos hacer nuestro trabajo acerca de mantenimiento preventivo, pero tenemos entendido que también hay mantenimiento predictivo y correctivo. Mi pregunta era, de esos tres tipos de mantenimiento, ¿en cuál nos podemos enfocar para realizar un trabajo, digamos, más completo, podríamos decirlo así? Generalmente, siempre los tres andan de la mano. Siempre van a hacer mantenimiento correctivo, siempre van a hacer mantenimiento preventivo y siempre van a ser predictivo. ¿Qué es correctivo? Como su nombre lo dice. Hay un problema, una fuga, una avería, inmediatamente tienen que correr a solucionar. No nos salvamos de eso. ¿El preventivo qué es? Lubricar. Cada 30 horas hay que hacer tal cosa. Cada 1000 horas hay que hacer tal cosa. Estás previniendo. Oye, hay que cambiar cada 300 horas por desgaste. ¿Y qué es el predictivo? No, hombre, predecir. O sea, voy a ir a los sistemas eléctricos, al cableado, y voy a ver cómo está. No está malogrado. No hay una norma que hay que hacer cada 15 días, casi cada 6 meses, pero voy a verificar, ahí parada de planta, voy a ir oiga, he visto la resistividad que bajó. Hoy voy a ir a los motores, voy a medir a ver la vibración. Está vibrando mucho. Quiere decir, cualquier día puede tener un problema. Me anticipo, hago un programa para anticiparme. No sé si me dejo entender. Los tres caminan como primos, hermanos. Ok, profesor, entonces, nos enfocamos en los tres, entonces. Sí, cada uno juega su papel. Puedes Ok, hacer profesor. un ejemplo. Un ejemplo por ejemplo, de cualquier máquina y de esa misma máquina hacer sus tres ¿De qué mantenimientos. máquina más o menos conoce usted o tiene familiaridad o algo que le emocione? Fresadora, profesor. Fresadora. Fresadora. Ya, entonces máquinas, herramientas. El programa de mantenimiento generalmente no se hace por una sola máquina, se hace para un grupo de máquinas. Entonces puede ser máquinas, herramientas, fresadora, un torno y un cepillo, por ejemplo. Ya, 3, se acabó para que parezca de ingeniero. ¿Listo? Ok, profesor, ok. Y se centra en la fresadora porque conoce más, pues. Listo. Ok, profesor, gracias. Hay bastante información, jóvenes, por favor, de ese tipo de mantenimiento. A ver, grupo 9. Otro grupo, a ver, ¿alguna pregunta? No hay. Yo le voy a preguntar, tengo un minuto. A ver, le voy a preguntar al grupo 3. ¿Qué tal? ¿Cómo está Alarcón Campos Cárdenas? ¿Todo está claro? Uy, no me contesta, no existe. Le pondré una X. La producción de oxígeno, que es importantísimo. No están, ¿no? A ver, entonces... ya, entonces... No, dime nomás. Sí, no tengo todavía, pero ya lo voy a tener para el martes. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Sí, profesor, para el martes vamos a tener el trabajo. Muy bien, eso es, claro. Algo me tienen que contestar. No se queden mirando el techo ni el piso, ¿ya? Listo, el grupo 11. ¿Qué me dice Giral, Rosales, Cheque, emisiones y nivel de toxicidad del motor diésel? En la industria minera. Sí, profesor. Ya tenemos nuestro avance y por el momento no tenemos
tantas dudas, hemos recopilado bastante listo. información. Excelente, excelente, muy bien, ya, pero ya han dado signos de vida. ¿Qué me dice grupo 13? Ríos Rojas Roque, eficiencia energética. Roque no está presente. Ríos Rojas, a ver, Rojas, Ríos tampoco está. Rojas, ¿está presente? Dime sí, no, o nada más. Tampoco está, listo, ya. Jóvenes, entonces muchas gracias. Rojas tampoco no está. ¿Dónde está Roja? Ya. Ya, jóvenes. Entonces, el día martes ya lo vamos a sortear. Ya, tranquilo, no se preocupen. Mira, traten de exponer ese día al que le tocas el sorteo. El trabajo me lo pueden entregar la siguiente semana. ¿Está claro? Ya. Ok, profesor. Lo importante es que ustedes puedan exponer. Eso es lo importante. Que lo acomoden, alguna observación, qué sé yo, ya se puede presentar la otra semana. No se preocupen. La siguiente, mejor dicho, ¿ya? Entonces, con tranquilidad, la cosa es exponer. No se olviden que la práctica que les he planteado a ustedes va a ser el día, hemos quedado el día, a ver, 15, el día 16, ¿ya? El día 16, anoten ustedes, con tiempo lo estamos poniendo, ¿ya? Nuestra práctica va a ser el día 16 de diciembre, jueves, ¿ya? Listo. Bien, jóvenes, me despido de todos ustedes. Buenas tardes. Cuídense mucho. Buenas tardes, profesor. Que les vaya bien. Hasta luego.